Hola chicos, soy Xavi de Kipus Trading. En el día de hoy veremos las 10 mejores acciones para invertir en este verano. Y si te quedas hasta el final tenemos un pequeño regalito. De estas 10 hay 2 que son completamente especulativas, que se pueden hacer grandes rendimientos. ¡Vamos a por ello! Antes de empezar a explicar las mejores acciones que podemos invertir este verano, nos tenemos que poner en contexto. Para ponerlos en contexto, ¿qué mejor que analizar el Nasdaq y el S&P 500, que son nuestros dos principales índices que nos ayudarán a saber cuál es el momento de mercado que estamos actualmente y cómo nos podemos aprovechar de él. Bueno, vamos a por ello. Vamos a por el análisis. En escala semanal, como se puede ver, estamos en una tendencia completamente bajista y hemos dibujado este canal. No hemos llegado a tocar a la media de 200 semanas, pero todas las demás estaríamos prácticamente por debajo. Si vamos a una escala un poco más chiquita, que sería la escala diaria, podemos ver cosas importantes como, bueno, aún no hemos llegado a la media de 50, pero ya estamos un poco por encima. Estamos considerando en la media de 20 y por encima la de 10. Para que esto fuera correcto, realmente deberíamos romper el canal, pero aún no se puede ver. Tenemos como un pequeño soporte aquí y otro pequeño soporte aquí, que lo vamos a cambiar de color para que sea que es otra temporalidad, este también. Pero en resumen, hasta que la media de 20 y la de 10 no estemos por encima y rompamos este canal, no volveremos otra vez a la tendencia alcista. Pero bueno, aquí hubo un falso amago. Ahora vamos a por el Nasdaq. El Nasdaq en escala semanal sería bastante parecido. Aquí tenemos una tendencia bajista con un canal desde aquí aproximadamente. Si bajamos en diario, estamos prácticamente igual que el S&P 500. O sea, estamos por encima de la media de 10, estamos consolidando en la media de 20, pero aún no hemos roto una de las medias importantes, que sería la de 50 días. Importante a la hora de invertir que rompa este canal, o sea, que hiciera algo así, es romper hacia arriba, apoyarse para después romper. Como sabéis, en el trading nunca las bajadas son en vertical ni las subidas, o sea, hacen así un poco de diente de sierra. Ya que estamos, vamos a por otro índice muy importante para nosotros, sobre todo en el tema de las penny stock, que es el Russell. En el Russell sería muy parecido. Lo tendríamos también aquí en un canal. Si vamos a escala diaria, que es la que nos interesa, estaríamos exactamente igual que los anteriores. Estamos en medio del canal, hasta que no se rompan no podríamos decir que la tendencia vuelve a ser alcista. Quizá incluso estaríamos un poco peor, porque estamos aquí también en las medias. O sea, al final lo que tenemos que ir es con cuidado, ya que la tendencia sigue siendo bajista. Como el S&P también está haciendo aquí como un pequeño triángulo dentro del canal, pero no, hasta que no rompa el canal principal, no podríamos decir que volvemos a la tendencia alcista, y sobre todo que recupere las medias. Eso sería lo más importante. Una vez hemos visto la tendencia general del mercado, que como podemos ver es bajista hasta que no rompan los diferentes canales, vamos a ver las mejores acciones para invertir este verano. Tenemos 2 growth, estos serían acciones grandes, y después tenemos 3 penny stocks, que son completamente especulativas. Vamos a por la primera. La primera acción es Enphase. Enphase es una empresa que se dedica a los microinversores, aportando soluciones a sistemas solares. La gran ventaja que tiene es que cada placa solar tiene su microinversor y puedes tratar cada placa como si fuera un sistema aislado, dando una gran ventaja y sobre todo reduciendo tamaño. En cuanto a la empresa, como podemos ver, los ingresos trimestre a trimestre van subiendo un 46%. Es una empresa que no es muy grande, es de 26,32 billions, o sea, sería una empresa de mediana capitalización. Como podemos ver, los EPS trimestre a trimestre van subiendo poco a poco, y sobre todo tenemos ventas prácticamente a doble dígito. El último cuatrimestre
No ha sido muy bueno, pero bueno, hemos subido un 7%, que no está nada mal. Pero sobre todo lo que me gusta mucho es la tendencia ascendente del EPS y lo que sería también un poco las ventas. Por eso la consideraría una empresa growth. Ahora vamos a por el gráfico. En escala semanal, como podemos ver, está por encima de la media de 10 semanas, eso es bueno. Tenemos aquí un triángulo que cada vez está haciendo más rango. Si vamos a diario, lo podemos ver más claramente, ¿no? Estamos por encima de la media de 50 días, estamos a punto de alcanzar a la de 20 días y a la de 10. Lo ideal sería, como a mí me gusta, es que rompiera con volumen para volver a subir. El punto exacto de compra podría estar por aquí, pero sobre todo lo que nos interesaría es que el volumen fuera en aumento. Esto sería importante. Así podremos tener un stop loss bastante ceñido. ¿Te está gustando el vídeo? Dale like y suscríbete, que nos vas a ayudar un montón. Venga, dale, que no cuesta nada. Venga. La siguiente empresa sería CrowdStrike. Como podéis ver, es una empresa de ciberseguridad. Es una empresa que me gusta porque al final todo el tema de ciberseguridad e inteligencia artificial será un tema que irá subiendo a lo largo de los años. Datos a destacar. Es una empresa un poco más pequeña que la anterior, que está alrededor de 33 billions. Como podéis ver, los ingresos trimestre a trimestre serían superiores al 61%. Una cosa importante también, como podéis ver, que el EPS va subiendo. Son empresas más chiquitas que tienen un poco más de riesgo, pero también una cosa importante, como podéis ver, en este caso, que las ventas van subiendo a doble dígito trimestre a trimestre. La podremos considerar una empresa de crecimiento, growth. Como podemos ver, en escala semanal ya estamos otra vez por encima de las 10 semanas y a punto de cruzar la de 20. Si vamos a escala diaria, vemos que está formando un pequeño canal. Tendríamos que esperar, como he dicho anteriormente, para ir bien, que rompiera el canal superior, hiciera un toque y sobre todo me imagino que se apoyará sobre la media de 200. Este sería un buen momento para entrar. Pero bueno, son empresas que realmente, al ser empresas growth y el mercado ser bajista, las tendríamos que coger con un stop bien ajustado. Si fueras un poco más arriesgado, podríamos esperar que volviera a subir en el canal para coger esta rotura. Pero bueno, también lo que nos podría pasar es que cualquier noticia nos hiciera esto para volver a bajar hacia abajo. Yo en esta situación de mercado no lo haría. Yo pienso que la parte más conservadora es que hiciera así, consolidar aquí para después volver a subir. Para mí es una muy buena empresa. Ahora vamos a por la siguiente. Sería Apple. Apple todo el mundo la conoce, al final es una empresa que va creciendo, una empresa realmente grande de 2 trillions. Yo pienso que está a muy buenos precios. Como podemos ver, las ventas y el EPS va bajando un poquito. Hemos tenido una pequeña bajada, pero los 2 cuatrimestres anteriores hemos subido un 40 y un 50. Por precio estaría bastante bien. Esta sería una inversión a mediano o largo plazo. Está quizá mejor que las anteriores porque ya hemos roto el canal principal. Yo lo que me esperaría, como esto es una inversión a largo plazo, siempre que el mercado vuelva a ser alcista, estuviera por aquí, que tocara otra vez la media de 10 o de 20, compraría aquí para que volviera a tirar. Tendríamos un pequeño... O sea, podríamos recoger beneficios alrededor de la media de 200 para subirla hacia arriba, pero bueno, yo la considero muy buena inversión, sobre todo para mantenerla a largo plazo. La otra es Microsoft, lo mismo, ¿no? Quien no conoce a Microsoft. Microsoft, como podéis ver, va siguiendo el aumento de ingresos de trimestre bajo trimestre. Sería una empresa también a muy largo plazo. Las ventas, aquí como podemos ver, ya no crecen tanto, pero es una empresa que tiene muy buen potencial debido a que está bastante barata. Como he dicho anteriormente, en este caso yo me esperaría, aún está en tendencia bajista, por lo que me esperaría antes de comprar que rompiera el canal y se apoyara para volver a subir.
Yo en este caso es lo que haría con Microsoft. Comprarla por aquí sería una locura, porque aún, como podemos ver, no ha roto ni la media de 20 ni la de 10. O sea, tiene aún resistencias bastante importantes. Se tendría que ver. Tenemos los earnings en el 26 de julio, por tanto yo no compraría antes. Si las ganancias son positivas, tiene muchos números a romper el canal. En ese caso, una vez haya roto y se vuelva a apoyar, entonces volveríamos. Pero al final también son empresas que dependerán, son realmente las que mueven el mercado, por lo que debemos esperar que el S&P o el Nasdaq suban hacia arriba. La siguiente, también otra que mucha gente conoce, es Amazon. El crecimiento es un poco más discreto, la verdad es que es una empresa súper gigante, está alrededor de 477 billions. Vamos creciendo trimestre bajo trimestre. Realmente, como podemos ver, íbamos muy bien en el EPS menos el cuatrimestre pasado que hemos pinchado un poco. Las ventas vamos un poco irregular, pero bueno, claro, son empresas que son gigantes, por tanto el crecimiento no puede ser tan bestia como una empresa de crecimiento. La podemos ver que está también en tendencia bajista. Para cogerla, un buen momento para comprar sería que rompiera este triángulo, volviera a apoyar y fuera hacia arriba. Estamos en una zona un poco complicada. La ventaja que tenemos es, en escala semanal estamos consolidando cerca de las 10 semanas y en diario también, pero yo me esperaría a romper el triángulo para entrar por aquí, más o menos. También tendríamos que tener para ir bien un pequeño incremento de volumen, que viéramos que vamos para arriba. Estas también son acciones para mantener a largo plazo, a no ser que pasen cosas importantes. ¿Por qué digo de cogerlas? Porque como podéis ver, son acciones que son bastante grandes. Si lo vemos en escala semanal, están a precios bastante baratos. Para que os hagáis una idea, están a $100, que estamos hablando que están a niveles de 2018. Que es, por eso digo, son un buen momento para comprar. O sea, si llegaran a máximos, desde el precio que estamos, podríamos llegar alrededor de un 62%. Otra cosa importante es que tenemos el RSI en sobreventa y vamos otra vez hacia arriba. Pero bueno, lo que determinará que sea una buena compra sobre todo es que rompa este triángulo. Vamos a Alphabet. ¿Qué decir de Alphabet? También son de las grandes. Tenemos unos ingresos bastante importantes del 22%. El EPS, como podéis ver, es brutal. Seguimos siguiendo trimestre vaya trimestre. Las ventas vamos un poco regular. Este cuatrimestre hemos pinchado un poco, pero tenemos un evento muy importante que ahora será el 22 de julio, que pienso que es lo que puede hacer que la empresa suba hacia arriba, que es un split. Por cada acción de Apple la van a desdoblar en 20, por lo que los precios de 2.500 bajarán 20 veces. Eso hará que el pequeño inversor pueda invertir más fácilmente. En cuanto a técnico, como podemos ver, está haciendo un rango aquí en semanal. Estamos por encima, estamos consolidando en las 10 semanas. Lo que tendríamos que esperar es que todas las medias estuvieran por encima, y yo diría que para ser también más conservador me esperaría, o sea, aquí no tiene sentido, me esperaría a que rompiera el rango. O sea, comprar por aquí no tiene sentido porque es un lateral y estamos en medio del rango, tanto puede ir por arriba como por abajo. Perfectamente, si nos rompiera el lateral inferior, podría bajar hacia abajo. ¿Te está gustando el vídeo? Dale like y suscríbete, que nos vas a ayudar un montón. Venga, dale, que no cuesta nada. Venga. Vamos a por la siguiente. Otra archiconocida, Alibaba. ¿Qué decir de esta? Bueno, aquí no tenemos información. Bueno, Alibaba es el gigante chino que sería parecido a Amazon. A mí el hecho de ser China no me gusta mucho porque los números están bastante manipulables. Pero también se le tiene que decir que se ha pegado, hablando en plata, una gran hostia. Por precios estaría bien, pero para mí, de todas las anteriores, sería quizá la opción más arriesgada. Entrar por aquí, si el mercado va mal, posiblemente podría romper por abajo, por tanto yo me esperaría que el mercado fuera para arriba para entrar por aquí. Yo, lo que sería una entrada aquí, para mí sería bastante arriesgada, porque si los earnings del 18 de agosto van mal, nos podría, y el mercado sigue siendo bajista, y
puede tener pinta, por tal como estamos, que vamos a entrar en recesión, están subiendo tipos de interés, no se nos podría desplomar, pero bueno, es una acción a vigilar. Hemos visto 7 acciones, 2 acciones que serían growth y las demás serían las FAN, las principales. Como podemos ver, el mercado está un poco complicado porque está bajista, pero en caso que se diera la vuelta sería muy buena inversión. Las primeras serían un poco más arriesgadas, en el caso de MPH y Growth, porque son acciones growth, pero las otras serían más conservadoras. Para que tenerlas más a largo plazo, esa sería o sea, comprar y mantener, porque son grandes empresas que no nos harán rendimientos gigantes, pero a lo largo del tiempo, si las mantenemos durante mucho tiempo, pueden ser muy importantes. Ahora vamos por el regalito. Os voy a enseñar 3 penny stocks que están a punto de caramelo para poder invertir a mediano y corto plazo. Si no sabes qué son las penny stocks, te dejo un vídeo aquí y cómo invertir en ellas, y tenemos un pequeño curso. Venga, vamos a por ello. Vamos a por la primera. La primera acción que vamos a ver sería Neptune Wellness Solution. Es una empresa que se dedica al tema de alimentos, también se dedica un poco al sector cannabis. Como podemos ver, es una acción muy pequeña, el market cap son 14 millones. Cosas importantes que me gusta de esta acción, sobre todo es el EPS, como podéis ver cada vez está siendo mejor, y otra cosa importante, como podéis ver, es que las ventas van creciendo a doble y a triple dígito. O sea, es una penny stock con un poco de fundamental que podría llegar a ser. Estos son acciones que están por debajo de los $5. Como podéis ver aquí el pepinazo, ¿no? Vamos a la parte que sería la parte técnica. Hay una cosa a mí que me gusta mucho, es que estamos en sobreventa, ¿vale? Aquí en el Bitcoin Core ya hemos entrado en la zona positiva, y como podemos ver está entrando muchísimo volumen. Eso quiere decir que esta acción podría pegar un pepinazo. La tenemos por encima de la media de 10 y está a punto de tocar a la de 20. Para ir bien tendríamos que subir hacia arriba, que acumulara por aquí, y nuestro primer objetivo podría estar en la media de 200, que sería un 100%, si no el primero sería cubrir el gap, que estaría cerca del 40%. Vamos a por la siguiente. ¿Qué decir de OPAT? OPAT es una empresa de real estate, pero si entramos aquí en la web, realmente sería un portal de real estate. O sea, no sería exactamente una empresa que invirtiera en bienes inmuebles. O sea, tendría una parte como de tecnología. Podemos ver que es una empresa bastante también pequeñita. Si vamos aquí, también una cosa que me gusta bastante es que el EPS cada vez va mejorando y que las ventas también están creciendo doble dígito. En cuanto a la parte técnica, como podríais ver, ha hecho aquí un suelo, necesitaríamos que subiera por la media de 20, el Bitcoin Core estaría ya subiendo, ya estaría cruzando, y el RSI está en sobreventa. Por tanto, nos podría hacer un pequeño de aquí, aproximadamente 39, un 40%. También se tiene que decir que las penny stock son las que más se resienten, por lo que es importante, si cuando lleguemos a un 10 o un 20%, cubrir nuestra posición, igual como poner stop loss en este caso. En las acciones gigantes que las queramos mantener a largo plazo, nos podemos permitir poner un stop loss holgado o no poner incluso stop loss, porque al final sería inversión y sería otra historia. Aquí en este caso ya estaríamos hablando de trading, por tanto tendríamos que utilizar stop loss. Yo recomiendo siempre utilizar stop loss, salvo pocas excepciones. Quizá una de las pocas excepciones sería cuando sean empresas que quieras mantener muchísimo tiempo, pero también cuando dejen de cumplir tus características, por ejemplo, que rompan las medias importantes, como podrían ser la de 200 días o la media de 50, pues entonces vender. Pero bueno, eso cada uno allí con su estrategia. La siguiente sería USEC. También, como podemos ver, es una empresa short float porque tiene menos de 10 millones, por tanto las explosiones son gigantes. Es una empresa de oil and gas, están teniendo grandes beneficios. A nivel un poco fundamental lo podríamos ver que poco a poco, bueno, no sería una acción increíble, pero a mí lo que me gusta es que vamos teniendo ventas. Estos son acciones para entrar y salir, no son para mantener, porque de la misma manera te hacen esto, que esto sería aquí un 257%, también te lo pueden hacer hacia abajo. Por tanto, son empresas que se tendrían que tener mucho cuidado. Aquí vemos que el volumen no está aumentando, eso es lo que no me acaba de gustar mucho, pero bueno, se tendría que poner en vigilancia.
Aquí en el Blade Concord vemos que está saliendo, pero cuando volviera a entrar, tipo como aquí, sería un buen momento para invertir. Esta tendríamos que ir mirando a ver el mercado. Lo que está claro es que si la vemos a nivel semanal, tiene una buena base más o menos sobre estos puntos que podría llegar en el corto plazo, pues nos podría hacer este tipo de subidas gigantes, ¿no? O sea, si vemos aquí, si trazamos una pequeña línea, vemos que está consolidando más o menos sobre esta zona. Esta sería una acción de vigilancia, ¿no? También para invertir, lo bueno que tiene es que ya estamos subiendo las medias, eso es bueno. Tendría que mantener por aquí para poder hacer un patrón de reversión. Sobre todo, lo que me interesaría es que el volumen aumentara, que entráramos aquí en el tema de Blade Concord. Si queréis un vídeo sobre Blade Concord, cómo funciona el indicador y cómo nos podemos aprovechar de él, no dudéis en dejarlo abajo en los comentarios. Nada, estas serían las 3 penny stocks más importantes, las que pienso que tienen gran potencial y podrían explotar en breve. Pero también repito, también las penny stocks son las acciones que están más castigadas, junto con las growth. Para que funcionen y tuviéramos rendimientos buenos, lo importante es que el mercado cambiara de tendencia y fuera alcista. Nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, darle like y suscribiros. Hoy hemos visto las 10 mejores acciones para invertir ahora este verano, en julio y en agosto. Si conocías las acciones, por favor déjalo abajo en los comentarios, y si vas a invertir en ellas o estás invirtiendo también. Nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.